Misión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Bienvenidos a nuestro devocional Vida en Él, que hoy estaremos meditando. El pasaje bíblico se encuentra en 1 Corintios capítulo 14, del 1 hasta el 12. Qué importante es tener una vida devocional, una diaria comunión con Dios a través de su palabra, a través de la oración. Qué importante es perseverar, no dejar de tener ese acercamiento y esa comunión con Dios por medio de su palabra. Vida en Él es una herramienta que nos ayudará y nos auxiliará para que nuestra vida espiritual, para que nuestra vida cristiana sea más sólida y más fuerte. Yo les invito para que a continuación escuchemos 1 Corintios capítulo 14 del 1 al 12. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Pues bien, es una cita interesante después de haber leído el capítulo 13 que habla acerca del amor. Y este capítulo 13 inicia diciendo, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetices o que profeticéis. Después de haber hablado ampliamente acerca del amor en este capítulo 13 de 1 Corintios, ahora Pablo escribe a los corintios para decirles acerca de la importancia de profetizar. Tal parecía que en la iglesia de Corinto había anomalías, había errores, había confusiones, había una serie de desviaciones. Así que Pablo se ve en la necesidad de escribir esta carta y pues habla primeramente, como decíamos hace un momento, del amor en el capítulo 13, pero ahora se aboca a hablar acerca de los dones. El don de lenguas, que dice este capítulo 14, que el que las habla se edifica a sí mismo. Pero el que profetiza, dice que edifica a la iglesia. Edifica a la iglesia porque habla a los hombres para edificación, versículo 3, exhortación y consolación. Eso es precisamente lo que hace la palabra. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice que también, que coincidiendo con lo que escribe en este capítulo 14, que la palabra de Dios precisamente exhorta, edifica, enseña, consuela
Y aquí Pablo está diciendo que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. En cambio, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios, amigos y amigas. Edifica la iglesia. La edifica, la exhorta y además la consuela. Qué interesante es la función del don de profecía. Qué importante es profetizar. Y profetizar a través de la palabra. No estamos negando que profetizar puede también referirse a eventos futuros. Aunque todos los eventos futuros están registrados en la palabra. La palabra es la que nos habla todo acerca de lo porvenir. Aunque muchas veces esto resulta un poco complicado. Pero esa función tiene la palabra de Dios. Así que es muy importante, y Pablo le hace ver a la iglesia de Corinto, que el que profetiza edifica la iglesia. Edifica la iglesia. Y tal parecía o tal parece que los corintios estaban en confusión. Estaban errando, estaban desviándose, estaban tomando caminos equivocados. Y Pablo les recuerda, les exhorta y les dice que el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Sí? Edifica a la iglesia. Él hace énfasis en la profecía. ¿Sí? Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Pero fíjese lo que dice el verso, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que se interprete para que la iglesia reciba edificación. Pablo tiene la mirada y tiene el énfasis en que la iglesia debe ser edificada a través de la palabra. Por eso es importante que ustedes y yo estemos continua y diariamente meditando en la palabra, reflexionando en ella, dedicándole tiempo, estudiándola, escudriñándola, etcétera, etcétera. Es muy importante que la iglesia sea edificada en la profecía de la palabra, en la palabra misma. Es a través de estos versículos que el apóstol Pablo insiste hasta el final que la iglesia sea edificada. Sí, dice el versículo 12, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificar la iglesia. Eso es lo que Pablo quería, edificar la iglesia. Esa es lo que él continuamente está haciendo resaltar, edificar la iglesia. La palabra de Dios edifica la iglesia. La palabra de Dios edifica al cristiano. Por eso le animamos para que continúe teniendo estos devocionales, que siga usted mirándolos, escuchándolos y usted mismo de manera muy particular y personal, edifíquese en la palabra, estudie la palabra de Dios, porque la palabra nos nutre, nos alimenta nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón. La palabra entra, la palabra es perfecta, la palabra llega en el momento preciso. Dios habla a través de su palabra, a través de la palabra de Dios.
es la boca de Dios, Él hablándonos. No dejemos de estudiar la palabra de Dios, no la soltemos. Hoy en estos días muchas personas están dejando y haciendo a un lado la palabra de Dios. No lo permita, no descuide el estudiar la palabra de Dios. Terminemos con una oración pidiéndole al Señor que nos ayude para que continuemos estudiándola. Padre, muchas gracias por tu santa y bendita palabra, que es alimento para nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón. Tu palabra que nos anima en momentos difíciles, que nos consuela. Tu palabra que produce gozo y paz en nuestros corazones y en nuestras vidas. Muchas gracias porque ahora la tenemos a nuestro alcance. Ahora dependerá de nosotros que le dediquemos tiempo, que apartemos tiempo y que nos alimentemos por medio de ella. Gracias por tu palabra que siempre traerá edificación a todo tu pueblo y a todos tus hijos, y aún aquellos que aún no te conocen, Padre, serán alcanzados por medio de tu palabra. Gracias te damos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tomar tu palabra diariamente. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amigos y amigas, soy el pastor Miguel Rodríguez. Les saludo con mucho gusto y para mí es un privilegio compartir la palabra de Dios. Hasta la próxima. Visión 800 presentó Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.